Ella esperó por él durante 11 años, en silencio, sin decirle nada a nadie. Guardó cada carta, cada recuerdo, cada palabra que nunca se atrevió a enviar. Y justo cuando había decidido olvidarlo para siempre, él apareció, con algo en las manos que la hizo desmoronarse. Si alguna vez amaste a alguien de verdad, esta historia va a llegar a un lugar dentro de ti que creías cerrado. Esto no es ficción. Esta es la historia de Elena y Marcos. Elena tenía 22 años cuando lo conoció. Era una tarde de octubre, en un pequeño pueblo del interior de España, donde el tiempo parecía moverse más despacio que en cualquier otro lugar del mundo. Ella caminaba por el mercado del pueblo con una bolsa de tela en la mano y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y él estaba ahí, apoyado en el marco de una puerta, hablando con un anciano sobre el precio de las naranjas. No hubo relámpagos. No hubo música de fondo. Solo hubo una mirada. Pero esa mirada, breve y silenciosa, fue suficiente para que algo dentro de Elena se moviera de un lugar a otro para siempre. Marcos tenía 26 años. Era hijo de un carpintero del pueblo, un hombre de manos grandes y voz tranquila, que había aprendido desde niño que las cosas valiosas se construyen despacio. No era rico. No tenía título universitario. Pero tenía algo que Elena reconoció de inmediato, aunque tardó semanas en encontrar las palabras exactas para describirlo. Tenía presencia. La clase de presencia que hace que una habitación entera cambie cuando alguien entra en ella. Se vieron por segunda vez en una fiesta del pueblo. Bailaron. Hablaron hasta la madrugada. Y cuando él la acompañó hasta la puerta de su casa y se despidió sin intentar nada más que rozar levemente su mano, Elena entró a su cuarto, se sentó en la cama y se quedó mirando el techo durante una hora. Porque había algo en ese hombre que la asustaba. No por lo que era, sino por lo que ella sentía. Durante los meses siguientes, se vieron cada vez que podían. Caminaban por las afueras del pueblo al atardecer. Se escribían cartas, porque ninguno de los dos tenía mucho dinero para llamadas largas, y porque había algo en escribir con la mano que les parecía más honesto que cualquier otra forma de comunicación. Elena guardaba cada carta de Marcos en una caja de madera debajo de su cama. Las leía y las releía. Las memorizaba sin querer. Y en cada una de ellas, él le decía lo mismo de formas diferentes. Que la admiraba. Que cuando estaba con ella, el mundo tenía sentido. Que nunca había conocido a nadie que lo hiciera reír y pensar al mismo tiempo. Pero el amor, por más real que sea, no existe en el vacío. Existe dentro de familias, dentro de contextos, dentro de expectativas que otros construyeron antes de que uno pudiera elegir. Y la familia de Elena tenía expectativas muy claras. Su padre era un hombre respetado en el pueblo, dueño de varias propiedades, con un apellido que en esa región significaba algo. Y para él, Marcos, el hijo del carpintero, no era suficiente. No era el futuro que había imaginado para su hija. No era el hombre que podría darle la vida que ella merecía, según sus propias palabras. Las conversaciones comenzaron suaves. Insinuaciones en la mesa durante la cena. Comentarios disfrazados de preocupación. Pero con el tiempo, se volvieron directas. El padre de Elena le dijo que Marcos no tenía futuro. Que el amor bonito no paga las facturas. Que ella era joven y no entendía todavía cómo funcionaba el mundo real. Y su madre, que siempre había preferido el silencio a los conflictos, miraba el plato y no decía nada. Ese silencio, para Elena, dolía más que cualquier argumento. Aquí es donde la historia se vuelve importante no solo como relato, sino como espejo. Porque lo que le pasó a Elena no es un caso aislado. Los psicólogos tienen un nombre para este fenómeno. Lo llaman presión de conformidad social, y estudios realizados en más de 40 países demuestran que las decisiones románticas de las personas jóvenes están influenciadas en un 70% por la aprobación familiar. 70%. Eso significa que la mayoría de nosotros no elegimos libremente a quien amar. Elegimos a quien nuestras familias nos permiten amar. Y esa diferencia, aunque invisible, lo cambia todo. Elena resistió durante casi un año. Siguió viendo a Marcos. Siguió escribiendo y recibiendo cartas. Siguió creyendo que el amor era suficiente. Pero la presión en casa se fue acumulando como agua detrás de una presa. Su padre dejó de hablarle durante semanas. Su madre empezó a llorar en silencio por las noches, y Elena podía escucharla desde su cuarto.
Y un día, sin que nadie lo dijera en voz alta, ella entendió que si seguía eligiendo a Marcos, estaba rompiendo algo que nunca podría reparar. La última vez que se vieron fue un martes por la tarde. Elena llegó al lugar donde siempre se encontraban, una pequeña plaza con una fuente de piedra en el centro, y Marcos ya estaba ahí. Ella no le dijo que era la última vez. No pudo. Se sentaron juntos durante una hora, hablaron de cosas pequeñas, se rieron de algo que ninguno de los dos recuerda ya, y cuando ella se levantó para irse, él le tomó la mano un momento y le dijo, en voz muy baja, que fuera feliz. Solo eso. Que fuera feliz. Y Elena se fue caminando sin mirar atrás, porque sabía que si se giraba, no podría seguir caminando. Esa noche escribió una carta, la más larga que había escrito en su vida. Le contaba todo. ¿Por qué se iba? ¿Cuánto le dolía? Que no era que no lo amara. Era exactamente porque lo amaba que no podía hacerle cargar con las consecuencias de ese amor. Escribió durante 3 horas. Y cuando terminó, la dobló, la metió en un sobre, escribió su nombre, y la guardó en la misma caja de madera donde guardaba las cartas de él. Nunca la envió. Los años pasaron. Elena se casó 3 años después con un hombre llamado Roberto. Era buena persona. Estable, responsable, educado. Su padre lo aprobó desde el primer día. La boda fue grande y bonita, y en las fotos Elena sonríe. Pero hay algo en esa sonrisa que solo ella conoce. Una sonrisa puede ser completamente real y al mismo tiempo incompleta. Y la suya lo era. Tuvo 2 hijos con Roberto. Construyó una vida ordenada, tranquila, sin sobresaltos. Y hubo momentos genuinamente felices. No todo fue tristeza. El amor que sentía por sus hijos era absoluto e incondicional, y eso la sostuvo durante muchos años. Pero en el silencio de ciertas noches, cuando la casa dormía y ella se quedaba despierta sin saber exactamente por qué, pensaba en Marcos. No con desesperación, con algo más parecido a la melancolía, con la sensación de que en algún punto del camino, había dejado algo importante sin recoger. Roberto falleció cuando Elena tenía 54 años. Un problema cardíaco, repentino y sin aviso. Elena lloró su muerte con honestidad, porque lo había respetado y querido a su manera, y porque la ausencia de una persona con quien has construido décadas de vida deja un tipo de vacío que no tiene nombre exacto. Pero también, en algún lugar muy dentro de ella, sintió algo que la llenó de culpa durante mucho tiempo. Una especie de liberación que no había pedido y que no sabía cómo procesar. Pasó 2 años recuperándose, reordenando su vida, aprendiendo a existir sola de una manera que nunca había practicado. Y fue durante ese proceso, lento y a veces doloroso, que encontró la caja de madera. Estaba en el fondo de un armario, debajo de ropa que ya no usaba, cubierta por una capa fina de polvo. La abrió con manos que temblaban un poco, sin saber exactamente por qué temblaban. Y ahí estaban. Las cartas de Marcos. Perfectamente dobladas, exactamente como las había guardado más de 30 años atrás. Y debajo de todas ellas, el sobre con la carta que nunca había enviado. La leyó entera. Y cuando terminó, se quedó sentada en el suelo del armario durante un tiempo que no supo calcular. Porque leer esas palabras escritas por ella misma a los 22 años fue como encontrarse con una versión de sí misma que había olvidado que existía. Una versión que amaba con una intensidad que asustaba. Que era valiente de una manera diferente a como había aprendido a ser valiente después. Fue su hija mayor quien encontró a Marcos. No lo buscó intencionalmente. Estaba revisando redes sociales una tarde cuando apareció un nombre que su madre había mencionado una sola vez, años atrás, en una conversación que creyó olvidada. Lo encontró sin dificultad. Marcos vivía en la misma región, a menos de 2 horas de distancia. Era viudo desde hacía 4 años. Y en su perfil, entre fotos de paisajes y de sus nietos, había una frase que la hija de Elena fotografió y le envió por mensaje sin decir nada más. La frase decía: hay personas que te marcan para siempre, aunque el tiempo insista en alejarte de ellas. Elena miró esa frase durante mucho tiempo. Luego miró el nombre. Luego cerró el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Y se quedó en silencio durante varios minutos. Porque hay momentos en la vida en los que el universo te dice algo tan claro que el problema ya no es entenderlo. El problema es decidir si tienes el valor de escucharlo.
Lo contactó 3 semanas después. Un mensaje corto, casi formal, que reescribió 27 veces antes de enviarlo. Le decía que era Elena, que esperaba que estuviera bien, que había pensado mucho antes de escribirle y que si alguna vez quería tomar un café, ella estaba dispuesta. Nada más. Envió el mensaje un domingo por la mañana y pasó el resto del día sin poder concentrarse en nada. Él respondió esa misma tarde, también con pocas palabras. Decía que había pensado en ella más veces de las que podría contar. Que sí, que cuando. Se encontraron en una cafetería pequeña, neutral, en una ciudad a mitad de camino entre los dos. Elena llegó 10 minutos antes y pidió un té que no tomó. Cuando Marcos entró por la puerta, ella lo reconoció de inmediato, aunque el tiempo había hecho su trabajo en los dos. El cabello de él era completamente blanco. Caminaba un poco más despacio, pero tenía exactamente la misma presencia que ella había reconocido en aquel mercado, más de 30 años atrás. La clase de presencia que no se aprende ni se pierde. La que simplemente es. Se saludaron con un abrazo que duró más de lo socialmente habitual. Y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Porque a veces las palabras llegan después. Primero llega la certeza. Hablaron durante 4 horas. De sus vidas. De sus hijos. De los años que habían pasado. Y en algún momento, cuando el café se había enfriado y la cafetería estaba casi vacía, Elena le contó lo de la carta. La que había escrito y nunca enviado. Marcos la escuchó en silencio. Y cuando ella terminó, él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre doblado, viejo, con los bordes amarillentos por el tiempo. Lo puso sobre la mesa, frente a ella, sin decir nada. Elena lo miró. Vio su propio nombre escrito con una letra que reconoció de inmediato. Era la letra de Marcos. El sobre nunca había sido abierto. Tenía su nombre, pero no tenía dirección de envío. Como si hubiera sido escrito para guardar, no para enviar. Con manos que esta vez temblaban sin disimulo, Elena lo abrió. Adentro había una carta fechada 3 días después de la última vez que se habían visto. Marcos le contaba que había entendido lo que pasaba, que no iba a pelear contra su familia porque no quería que ella cargara con esa culpa, que se iba de la ciudad por un tiempo porque quedarse era demasiado difícil. Y que si algún día, en cualquier momento de su vida, ella necesitaba saber que había sido amada de verdad, que lo recordara a él, porque él nunca iba a olvidarla. Y no lo decía como una promesa desesperada. Lo decía como quien declara un hecho simple e irrefutable. Elena dobló la carta despacio, la guardó en su bolso, y miró a Marcos. Y él la miró a ella. Y en ese silencio, en esa cafetería casi vacía, algo que había sido interrumpido hace más de 30 años encontró finalmente su continuación. No fue un final de película. No hubo música ni declaraciones dramáticas. Fue algo mucho más real y mucho más profundo que todo eso. Fue 2 personas mayores, con vidas completas vividas, con pérdidas y alegrías y arrugas y canas, reconociéndose el uno al otro sin pretensiones. Aceptándose con todo lo que el tiempo había añadido y con todo lo que había quitado. Hoy, Elena y Marcos se ven cada semana. Caminan. Toman café. Se cuentan historias de los años que no compartieron. Y a veces, cuando están sentados en silencio y el atardecer pinta el cielo de naranja, Elena piensa en la chica de 22 años que guardó una carta sin enviar. Y entiende algo que ningún libro le había enseñado. Que el amor verdadero no exige urgencia. No se desespera. No desaparece por el simple paso del tiempo. El amor verdadero, cuando es real, simplemente espera. Con paciencia. Con silencio. Con la certeza tranquila de que lo que está destinado a encontrarse, tarde o temprano, se encuentra. Y esto nos lleva a algo que vale la pena preguntarse en voz alta. Vivimos en una época en la que todo es inmediato. Las relaciones se inician y terminan con la velocidad de un mensaje de texto. Deslizamos hacia la derecha o hacia la izquierda en cuestión de segundos, decidiendo el valor de una persona por una foto y 3 líneas de descripción. Hemos confundido la velocidad con la profundidad, la cantidad con la calidad. Y en ese proceso, ¿cuántos amores verdaderos hemos descartado porque no llegaron en el momento conveniente, o porque no cumplían con los requisitos de alguien más?
La historia de Elena y Marcos no es solo una historia de amor. Es una pregunta directa a nuestra forma de vivir. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo, la presión social o la opinión ajena apague algo que en el fondo sabíamos que era real? ¿Cuántas veces elegimos lo que se veía bien desde afuera, en lugar de lo que se sentía verdadero por dentro? Los estudios sobre relaciones a largo plazo muestran algo que muchos prefieren ignorar. Las parejas que reportan mayor satisfacción emocional después de los 50 años no son necesariamente las que tuvieron menos dificultades. Son las que construyeron su relación sobre una base de autenticidad. Sobre la decisión consciente de estar juntos, no sobre la obligación ni sobre la aprobación externa. Elena perdió años. Eso es real y no tiene sentido romantizarlo. Pero también encontró algo que muchas personas nunca encuentran. La certeza absoluta de que fue amada de verdad. Y esa certeza, llegó tarde o temprano, lo cambia todo. Antes de irte, necesito preguntarte algo directamente. Y quiero que lo pienses de verdad. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y a las decisiones equivocadas? ¿O crees que hay amores que simplemente se pierden para siempre y no hay forma de recuperarlos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque esta conversación no termina aquí, termina en lo que tú decides creer sobre el amor. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Porque a veces, la historia que alguien más necesita oír es exactamente la que tú acabas de escuchar.